Hola, ¿qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en la laguna de Zumpango. Espero que les guste el paisaje. Y en esta ocasión quisiera hablarles acerca de, pues entre que darle un poquito de continuidad a lo que estaba diciendo en el pasado video. Eh, Estaba comentando acerca, por ejemplo, del fracaso de la humanidad y que venimos de una generación de oportunistas. Eh, Me gustaría dar así como que una explicación un poquito más amplia acerca de eso, o poner unos ejemplos. Eh, entonces, eh, por ejemplo, tenemos hace poco, aquí en México, se dio la liberación de los presuntos implicados en el caso de Ayotzinapa. Eh, Ahí en ese sentido, eh, pues es algo muy fatal porque ese caso precisamente fue un caso muy difícil para México, o sigue siendo difícil porque no se ha resuelto. El entonces procurador de justicia parece ser que tuvo un mal episodio en cuanto a eso. Todo el gobierno de Peña Nieto se vino abajo en cuanto a eso. Pero precisamente la justicia mexicana, pues el procurador parece que pues no supo dar muy bien rendir cuentas acerca de eso. Y se hizo una cuestión mediática, eh, pues que nadie se la creyó, ¿no? O sea, fue una cuestión muy horrible. Eh, que hasta la fecha, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, ahí en ese sentido, la CNDH, que la tiene a cargo Encinas, eh, pues salió a decir nada más eh, pues se habían liberado. Eh, yo no leí la razón por la que se hayan liberado, pero eso se dijo que se liberaron a los presuntos implicados. Entonces, en ese sentido, pues se supone que la CNDH debe de velar eh, por ese tipo de cuestiones. Debe de velar porque es un organismo que está dedicado precisamente para, o especializado en ese sentido. No se me hace justo que es todo un organismo, se le dan recursos, tiene autonomía, para que simplemente se sienten en la computadora y nos hagan un, un, un comunicado de lo que está pasando. O sea, pues eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, en ese sentido sí es muy eh, pues es muy vergonzoso el comportamiento en este caso de la CNDH. Pues a nadie le sirve una institución o un organismo que se le invierte miles de millones de pesos para que se sienten en la computadora a decir pues está pasando esto o está pasando aquello, siendo que eso se debió haber previsto. Digo, independientemente de la justicia mexicana, que sí está en un estado muy crítico. Eh, pues yo no sé realmente qué es lo que esté sucediendo. Digo, en México de repente, o sea, que este tipo de crímenes eh, pues termine de esta manera, ¿no? O sea, sin resolver. Por ejemplo, tenemos las muertas de Ciudad de Juárez, muchos crímenes, impunidad tras impunidad, tenemos toneladas de impunidad y no estoy exagerando. Entonces, en ese sentido, pues sí habría que ser muy atentos, ¿no? ¿Cómo es posible que un organismo de ese nivel pues salga a decirnos nada más que la noticia, ¿no? Pues eso no es su función, dar noticias. Pero bueno, es para que vean el tipo de anomalías que sucede en México. Que esto el mundo lo sabe, obviamente. Esto no es nuevo.
Pero ya se tienen que hablar como deben de ser, o sea, ya no se tienen que hablar así como que... generalmente aquí en México se hablan de este tipo de cosas como que pues no sabemos qué es lo que pase, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, el servidor público tiene mucho la tendencia a decirte cosas que ya sabes. En México el servidor público tiene una tendencia como de repetirte cosas que ya sabes, que ya conoces. Pues eso a nadie le sirve. Pero bueno, pues es su política de ellos. Y y te quieren hacer ver algo así como que abrirte los ojos. Por ejemplo, estaba viendo un video del parece que es el procurador de justicia de México. Y dice, pues es que en los sexenios anteriores nadie eh, se preocupó por confiscar los bienes de los criminales. Entonces, dice, se tenía una antigua estrategia que no funcionó muy bien de golpear o tratar de debilitar sus sistemas operativos. Dice, y no les hicimos nada, dice. Dice, si les quitas el dinero, pues les quitas el poder de fuego, no pueden comprar armas, o sea, te quieren decir cosas como si estuvieran inventando algo nuevo. Pues no están inventando nada nuevo, o sea, es una burocracia de lo más raquítica, de lo más irónica. Es una burocracia completamente ciega, amagada por el crimen. Y finalmente solamente lo que están haciendo es simulando justicia, ¿no? Por ahí se está circulando en las redes sociales, en la información, que la DEA participó en el operativo de Culiacán, pero ahí en ese sentido pues la responsabilidad recae en el gobierno mexicano, o sea, pues ahí, o sea, honestamente no se le puede culpar a esas agencias antinarcóticos, o sea, aparte que son extranjeras, pues no se les puede culpar, porque pues es el territorio mexicano, o sea, pues, alguien los dejó entrar, no salió bien las cosas, independientemente de quién haya sido la culpa, pero el gobierno mexicano tiene que asumir su responsabilidad, obviamente. Pero vamos, o sea, en este sentido, ese es el tipo de evasivas que se ve en México todos los días. A pesar de que, por ejemplo, la burocracia tiene mucha infraestructura, la burocracia tiene muchos sistemas, pues al final del día nada más te quieren, pues es una simulación, ¿no? Pues es con lo que se tiene que lidiar, pero eso es un delito. O sea, el no hacer tu trabajo, en este caso de los burócratas, pues es un delito. O sea, eso hay que decirlo, porque no vamos a decir, están simulando y ya, no, o sea, es un delito estar simulando la ley. O sea, y tiene penalizaciones en México. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar muy atentos. Aparte de la corrupción que existe y todo eso. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que se ve en México muy seguido. Ese es el tipo de anomalías que pues uno como ciudadano está expuesto. Aparte que, por ejemplo, hay estados que hay completa impunidad, ¿no? O prácticamente en toda la República hay mucha impunidad por falta de recursos, por falta de policías. Básicamente la Ciudad de México pues es el oasis de la justicia en México, y eso en los términos que ya conocemos. En ese sentido, pues es la clásica, se le dice mexicanadas por acá, ¿no? O hay otros términos más, son términos coloquiales que usamos, como dice el gobernador Barbosa, son términos que se usan, ¿no? Nada más que yo no soy tan violento en ese sentido, o sea, yo sí trato de moderarme un poco más. Pero
son términos que se usan aquí de repente. Y no está de más decirlos, porque pues, es como se entiende aquí la vida. Eh, pues ese es el punto, ¿no? Ese es el tema de cómo funciona la ley aquí en México. O sea, para que se den una idea de la cuestión. Que muchas personas lo saben, pero no lo dicen. Entonces, pues hay que decirlo. Precisamente por eso estoy haciendo estos videos. Pues a mí también me sirve porque así deduzco o sé por qué estoy estigmatizado o a qué se debe mi estigmatización. Aparte quisiera hablarles de la criminalidad, ¿no? Que se vive en México y en América, en muchas partes. Eh, pues por ejemplo, yo venía pensando, o venía pensando en que, por ejemplo, pues las bandas criminales, por ejemplo aquí hay el huachicoleo, en otros lados pues están las maras, eh, no sé, en Estados Unidos pues los gangsters. Pues muchas veces se presume, y hay que anotarlo esto, porque muchas veces se presume que son gente de respeto, ¿no? Las cárceles se les respeta a los criminales, se respeta la violencia. Que hay quien define por ejemplo, el Estado se define como el que acapara la violencia. Esa es una definición de Estado, ¿no? O sea, quien acapara la violencia. O sea, para eso se tienen los ejércitos, las policías. Vamos, la violencia ante el ser humano es respetada. En este caso, las bandas criminales, los narcos, los gángsters, las pandillas, son muy violentas y son muy respetadas. Ya no se diga dentro de los penales. Yo, por ejemplo, he observado dentro de los penales, pues honestamente a veces, honestamente les voy a ser honesto, a veces es algo irónico, no es algo necesariamente real, pero sí es algo irónico. A veces siento así como alguna especie de envidia, ¿no? No es envidia tal cual, pero sí siento una especie de envidia, porque, por ejemplo, a veces veo los convictos en Estados Unidos, pues todo está muy limpio, ¿no? Digo, a lo mejor no tienen privacidad, pero pues, o sea, sí, pues sí gozan de una vida más o menos bien. Aparte que dentro de las cárceles, pues tienen de todo, tienen drogas, tienen comunicación, o sea, sí, se les restringen muchas cosas, pero a la vez, pues, a veces hasta ellos mismos tienen el control, ¿no? De la prisión. Y ya no se diga, por ejemplo, aquí en México, en Sudamérica, y aparte que se les respeta, ¿no? O sea, por ejemplo, un asesino, pues se le respeta, o sea, pues es respetada la violencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo en México, pues el control es total, absoluto, de los criminales en los penales. Y se han hecho documentales de penales como de Tepic, de Sinaloa, o sea, pues, se sabe que esos penales pues están en impunidad total, ¿no? Están en un rezago completo, absoluto. Y viven bien, o sea, aquí en México, honestamente, pues ni parecen penales, ¿no? Estaba viendo un documental de un penal en Tepic, creo que se llama El Pueblito. Y parece un pueblito, o sea, tiene su tiendita, o sea, todo muy bien, pues la verdad, o sea, aquí en México el criminal goza de una vida muy, muy saludable. A comparación de otros países, sí goza de una buena reputación el criminal. Por ejemplo, también estaba recordando que en Malasia a dos narcotraficantes mexicanos estaban condenados a la horca y los rescataron, ¿no? Tardaron 10 años en rescatarlos, pero los rescataron al final del día. Les quitaron la pena de muerte y ya después les dijeron que les iban a dar cadena perpetua, también se las quitaron, y tardaron 10 años y regresaron a México. Entonces, aquí el criminal en México goza de una buena reputación, honestamente. Pues eso nos hace ver, pues ahora sí que los hechos hablan por sí solos. Y
Y a mí en lo personal el narcotráfico no me da nada, nunca me ha dado nada, yo no me drogo, nunca me he drogado. Este, o sea, a mí no me da nada ni quiero nada del narcotráfico. Si no quiero nada del gobierno, menos voy a querer algo del narcotráfico. Entonces, no, para que se den una idea pues sí tengo un enojo acerca de pues, tanto del gobierno. No es odio, pero sí estoy enojado. Como también de los narcotraficantes o de las pandillas, porque honestamente a mí no me dan nada. Y pues me quitan mucho, ¿no? O sea, gracias a ellos, eh, por ejemplo, a ellos se les tiene que invertir muchísimo dinero. O sea, aparte de todo el caos, muerte, sangre que provocan, se les tiene que invertir muchísimo. Y muchas veces ese dinero viene del extranjero, por ejemplo la iniciativa Mérida, ¿no? No, pues, o sea, ya quisiera una vida un poquito mejor. Yo soy pobre, ¿no? O sea, yo no soy ambicioso, pero pues, sí me gustaría una vida mejor. Mejores oportunidades, quiero decir, en ese sentido. Y no las puedo tener, ¿por qué? Porque pues, se le tiene que dar muchísimo dinero a los narcotraficantes. O sea, se supone los 14 mil millones de dólares que supuestamente tiene Estados Unidos del Chapo Guzmán. Pues eso quién sabe, o sea, ahora sí que hasta, digo, ahí esos dos gobiernos se lo están disputando ese dinero. Yo no tengo el menor interés de tener un solo peso de ese dinero, de un solo dólar. Pero pues es irónico, ¿no? Aparte de que pues quién sabe cómo se vaya a salir eso. Nadie sabe de ese dinero, pero bueno, finalmente, si algún día se llega a erigir una universidad con ese dinero, aquí en México, pues ya sabrán de dónde habrá salido esa universidad. Las butacas, las computadoras, todo eso, pues ya habremos sabido, o las personas que asistan a esos inmuebles, pues sabrán de dónde habrá salido eso. Pero es irónico todo eso. Digo, ese dinero se lo están peleando dos gobiernos. Y pues honestamente, aparte de que no quiero o no me gustaría tener un peso de ese dinero en mi bolsillo, repudio la idea de que estén peleando ese dinero. Pues es un dinero mal habido, es un dinero ensangrentado y a mucha gente le causa, aquí en México pues hay mucha ambición obviamente. Estaba escuchando al abogado del Chapo que estaba hablando y dice, no, pues es que con ese dinero podemos construir refinerías, etcétera, etcétera. Estaba todo un listado de cosas que pudiera construir con ese dinero. Está bien, ¿no? O sea, digo, pero eso dudo mucho que se lleve a cabo porque, pues eh, honestamente, pues no creo que eso llegue a tener efectos. Digo, que ya lo dijo el presidente, el mismo presidente de México dice, no, pues yo apoyo la idea que ese dinero venga a México. Pues no sé, o sea, yo estoy seguro, les voy a repetir que no quiero un peso de ese dinero, pero pues que ya lo diga un presidente y los medios de comunicación hagan una fiesta de eso, que va a ser muy difícil que venga ese dinero o que incluso encuentren ese dinero, si es que existe. En ese sentido, pues va a ser muy difícil. O digo, yo por lo que sé, o sea, no es que no esté seguro de mi comentario, pero por lo que sé, pues va a ser muy difícil. Pero el punto es ese, ¿no? La criminalidad en México, pues, está al tope. La impunidad está al tope. Entonces, pues díganme ustedes mismos pregúntense si eso no es un fracaso. Pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? ¿Qué vaya a pasar? Digo, en el sentido de que pues sí son tiempos yo creo que muy decisivos. A pesar de que son que ya más o menos sabemos el panorama de cómo va a estar en un futuro.
porque pues, no creo que cambie mucho, pero aún así las decisiones que se tomen en estos últimos años pues van a afectar muchísimo para un futuro, sobre todo, bueno, yo estoy hablando de México, ¿no? En este caso. Y vaya que hay un tema todo de criminalidad en México, porque por ejemplo el cártel de Sinaloa pues tiene toda una red internacional de trasiego de drogas y de armas. Entonces es un tema bastante extenso, pero yo creo que para empezar pues está bien apuntar esto, ¿no? El respeto que mucha de la gente o de la sociedad le tiene a los criminales, a la violencia, y eso hace que el mundo, bueno, México y también el mundo, porque la violencia está en todos lados, sea un mundo de violencia, ¿no? De criminales. De nada sirve decir que somos o que son gente buena si pues si nuestras acciones no respaldan todo eso, ¿no? Digo, ya hay mucha droga en el mundo, mucha droga que salió de México, por cierto. Muchas adicciones, todo ese tipo de cosas, o sea, pues es un mal de la humanidad, pero pues también están nuestras decisiones como seres humanos. Yo no es que yo me vanaglorie de lo que yo hago, de lo que deje de hacer, o de lo que digo, pero pues digo, aquí en México es muy fácil ser criminal o sicario o dedicarse al negocio de las drogas, qué sé yo, o ser drogadicto. Es muy fácil, eso es el día a día. Y no lo he hecho, o sea, no siento atracción alguna hacia eso, nunca lo he hecho. Yo no soy una persona ejemplar, eso sí, no, ni quiero ser una persona ejemplar. Al contrario, creo que las personas ejemplares no le dan nada a este mundo. O sea, es una simple simulación de ser ejemplares, ¿no? Para prueba pues, son los políticos mexicanos, los mismos narcos, ¿no? Son personas muy pulcras, muy limpias, hombres de familia, y lo único que le han dado a este país pues, es violencia, muerte, sangre. Y son personas intachables, bueno, al menos en la imagen. Entonces, a mí no me interesa ser una persona ejemplar. Eso sí quiero que lo sepan, tengo mis defectos, pero son personales. Para que vean que yo sí hablo con la verdad. Yo no les voy a estar platicando mis defectos personales porque, pues, o sea, son personales, es algo íntimo. Pero no le afecta a nadie. De eso que estoy estigmatizado, obviamente. Pero eso, que mis defectos personales, o bueno, no son defectos, pero son, ya saben, de esas cuestiones íntimas que no son fáciles de decir, no se deben de decir. Pero pues está en la boca de toda la gente. Bueno, pues eso es el problema de la gente, no es el problema mío. La estigmatización pues la hace la sociedad, no yo. Eso sí, que quede claro, ¿no? Pero pues ahí échenle un ojo a este comentario que yo les hago. Ya saben que este canal no es de thumbs out. ¿Cómo dicen? Thumbs up. Perdón por la pronunciación. Ni es de likes ni de comentarios, que se agradecerían. No tiene nada de malo. Pero yo no voy en busca de eso. O sea, yo no soy un youtuber. Pero pues quiero usar el medio pues para, pues, no sé, tal vez esto sirva en algún momento a alguien que esté en la misma situación que yo y que no se dé cuenta, porque la estigmatización muchas veces no te das cuenta que estás estigmatizado. Es una atmósfera completamente para ti, para la persona que se crea. Una definición que me dijeron en un organismo de aquí de México fue que la estigmatización es cuando la sociedad te obliga a entrar en los estereotipos. Pues eso es una definición, perdón, muy cortita, no tiene mucho que decir, o sea, es una definición muy mediocre. Entonces en ese sentido pues yo creo que le estoy dando una definición un poquito más amplia. De ahí que yo, por ejemplo, ya estoy linchado mediáticamente. O sea, como quien dice, yo no tengo nada que perder haciendo esto, pero tengo mucho que ganar, eso sí. No estoy denunciando aquí a Encinas o al gobierno de México o a la CNDH. Aquí no se trata de denunciar a nadie.
No se trata de llorarle a nadie. Aquí de lo que se trata es pues hablar. Y si a alguien le sirve esto, como les digo, pues obviamente espero que les sirva. Este, y pues nada, pues espero que les guste el pasajito de aquí atrás. Pues yo vengo aquí, son 20 kilómetros más o menos, 23 kilómetros, 46 de ida y vuelta hacia mi casa. Pues es practico la caminata o el hiking, que le dicen. Pero pues está muy bonito el lugar, entonces ahí les dejo y ahí nos vemos.